una suculenta cifra en efectivo que mantendrían en una parcela guardada al interior de calcetines. Esa información viaja a miles de kilómetros, traspasa fronteras, para que finalmente una banda que está en el extranjero viaje a Chile a protagonizar un atraco en un campo de la región de O'Higgins. Entre 6 a 8 sujetos los habrían amarrado, los habrían distribuido en distintas piezas, habrían golpeado, ¿cierto?, al dueño de casa, le sustrajeron varios millones de pesos, joyas, se llevaron también el DVR porque tenían cámaras de seguridad. Pero uno de los sujetos habría hecho una llamada solicitando una especie de autorización de cómo proseguían ahora, si simplemente se retiraban o seguían con algo más. Y la instrucción que reciben es secuestrar a la cónyuge, a la mujer, y alguno de los hijos. No consiguen el esperado botín y se decide dar inicio a un secuestro extorsivo. Hay un superior que manda, dirige y establece constantemente los pasos a seguir. Una especie de gerente delictual que da instrucciones, al parecer, desde otro país. Sin lugar a dudas, alguien entregó los antecedentes de las víctimas, tenían claro qué es lo que hacían, cuál era su casa y también la forma incluso en que guardaban el dinero en efectivo, que se lo traían a la casa, ¿cierto?, y lo guardaban en algunos calcetines. Ellos de manera expresa le empiezan a preguntar dónde está el calcetín con la plata. Les muestran el cajón de calcetines, ¿cierto? Y no había plata en los calcetines porque ese día no había plata en los calcetines. Entiendo que el día anterior al parecer sí. Cosa que hace que los sujetos, por supuesto, se enojen bastante. Mientras investigábamos los vínculos de la extorsión entre Perú y Chile, el jefe de la policía limeña nos advierte que en ese momento tiene un pedido internacional de Interpol en contra de un conocido y peligroso delincuente venezolano que ellos conocen bien y que habría ido y venido a Chile para realizar, abro comillas, un trabajito. Hace poco tuvimos una comunicación con el PDI de Chile para capturar a 2 venezolanos, a un venezolano que tenía alerta roja, que había llevado un secuestro de una menor en Chile. Lo hemos capturado con coordinaciones con el PDI, y lo hemos capturado acá en Perú. Nosotros lo que conseguimos es evitar la impunidad de estos delitos transnacionales, porque las fronteras no son un límite ahora. En el año 2025 ya vamos en 10 casos de extradiciones que nos ha pedido Chile. Y están mayormente relacionados a requerimientos de ciudadanos extranjeros involucrados en temas de homicidio, en temas de secuestro. Y es que los detalles de esta extorsión y secuestro permiten entender cómo hoy se realizan estos delitos, que parecen sacados del guión de una película de terror, donde la imaginación aquí se queda corta. Lamentablemente, el crimen organizado transnacional es el fenómeno delictual que estamos enfrentando actualmente, no solamente en Chile. Este es un fenómeno criminal que viene de la región, incluso del mundo. Es un fenómeno que viene en aumento. Al alza en incremento, violencia y estructura criminal. Bandas transnacionales con brazos operativos en Chile, que organizan robos, secuestros y extorsiones contra blancos en nuestro país. Viajan, operan aquí y escapan. A eso nos estamos enfrentando. Esa es la realidad que ahora les contaremos. Los apacibles y rurales paisajes en la provincia del Cachapoal nos remiten a esos lugares donde la tierra aún se trabaja con las manos. Aquí, al amparo del lago Rapel, existe una habitual tranquilidad de pueblo campesino que se quebranta violentamente el 14 de febrero, pero se planifica, programa y organiza mucho antes. Y al 12 de enero de ese año tenemos las primeras llamadas entre Néstor Guariné y un sujeto que se encontraba en la zona que nosotros creemos que es un socio de esta misma banda. Y luego hay llamadas desde el día 9 de febrero, todos los días, varias veces.
Investigaciones policiales determinan que el venezolano Néstor Guariné establece comunicación telefónica el 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero con un número que le habría entregado todos los antecedentes de sus próximas víctimas. La última llamada, de hecho, es a las 2:39 de la mañana, 1 hora y media antes del atraco. En paralelo, durante esos días, se logra acreditar que Guariné se reúne con otro venezolano de nombre Wacris Cabarcas, quien será clave en la operación criminal que se fragua en este lugar. Siente una presión en su pecho y al despertar observo a dos hombres a rostro descubierto de acento venezolano, de tez morena, quienes vestían uno polerón blanco con jeans rotos y otro con polerón negro, los cuales me gritaban dónde tenía la media con el dinero y los dólares, apuntando a su cabeza pistola con mira láser. Cuando nos tapan la cara y escucho a las personas que ingresaron, ya ellos sabían por dónde entrar. Eran 5 personas, 2 de ellos eran chilenos por el acento, habían 2 que eran venezolanos y uno que siempre me confundió su acento. Si era venezolano, ecuatoriano, peruano, no sé, siempre tuve esa confusión. La familia, compuesta por el dueño de casa, su mujer y sus 2 hijas menores de edad, de un momento a otro se ve envuelta en esta pesadilla que se prolonga al interior de la parcela por 1 hora y media. Proceden a amordazarlo y amarrarlo de pies y manos, llevándole a la habitación, en donde lo golpearon con la pistola en la cabeza, donde comienzan a manifestarle que si no entregaba el dinero y las joyas, matarían a su familia, además de intimidarlo con que le iban a cortar un dedo del pie y si no quería a mi familia, solicitándole en todo momento dinero, joyas o especies de valor, si no lo iban a secuestrar. Ellos estaban pidiendo 100 millones de pesos. Yo les decía que nosotros no teníamos ese dinero y que si querían se llevaran las lanchas porque nosotros no teníamos dinero. Yo hablaba mucho con esta persona pequeña que entró con el inhibidor de señal, que tenemos 8 años viviendo acá en el lago Rapel y todo el que nos conoce sabe cómo llegamos y cómo lo hemos ganado. Me dice, sí, eso lo sabemos, que son súper trabajólicos. Finalmente roban 8.200.000 pesos en efectivo, relojes, joyas, teléfonos celulares y las llaves de 4 vehículos, pero no es el botín que ellos esperan. Yo hablé mucho con el muchacho del inhibidor de señal. Él me decía que no era para lo que él vino, lo que le pintaron, que pensaba que iba a encontrar Rolex y un montón de cosas. Yo le digo, estás equivocado, los mal informaron, esto debe ser venganza o envidia. Wacris Cabarga, el venezolano a cargo de la operación criminal, habría pedido instrucciones telefónicas con el cerebro delictual tras el atraco, ante la falta de dinero que pensaban encontrar en la parcela. Uno de los sujetos habría hecho una llamada y la instrucción que reciben es secuestrar a la cónyuge, a la mujer y a alguno de los hijos. Deciden secuestrar y sustraer, en este caso, ¿cierto?, a la menor de 4 años, señalándole, ¿cierto?, al hombre que probablemente no vuelva a ver a su hija si no cumplen con lo que ellos iban a solicitar. Procedieron a indicarle que le iban a llevar secuestrado a su esposa y a su hija chica y que tenía que cancelar 60 millones de pesos en efectivo y lo soltarían sin hacerles daño, siempre y cuando no denunciara, procediendo a retirarse del lugar en dirección por la ruta H790 en dirección oriente, llevándose el vehículo de su esposa. Luego de unas 2 horas, el dueño de casa logra finalmente desamarrarse. Posteriormente, alrededor de las 6 horas aproximadamente se pudo desamarrar, procediendo a realizar lo mismo a mi hija, percatándose que efectivamente su cónyuge y su hija menor habrían sido secuestradas, procediendo a cruzar al frente a la casa de su vecino para solicitarle que lo llevara a su taller, dando aviso a sus amigos, no queriendo efectuar ni concurrir a carabineros por el miedo de que pudieran realizarle algún daño a sus familiares, por lo que un amigo le señaló que concurriera a carabineros. En estado de shock, un amigo lo convenció de venir porque estaba con miedo de represalia. Lo habían amenazado. Lo habían amenazado que si no entregaba 60 millones de pesos, le iban a hacer daño a su hija y a su señora.
¿Había tenido en esta zona un delito de estas características tan violentas? En esta zona, yo que llevo 8 años aquí en esta zona, nunca. Nunca un delito tan violento de secuestro, robo con intimidación y extorsión. Y mientras se activa la denuncia en Carabineros, su mujer y su hija de 4 años viajan secuestradas desde la región de O'Higgins hacia la comuna de Estación Central. Se desplazan hasta un departamento en la comuna de Estación Central utilizado como lugar de cautiverio. Uno que va manejando que se llama Huacris Cabarcas y el otro se llama Néstor Guarine. Y que Huacris va hablando por teléfono constantemente en el camino porque el lugar que tenían de cautiverio ya no lo podían ocupar porque en ese momento se estaban ejecutando allanamientos. Y ahí llegan a un domicilio que es un departamento que es en Santa Petronila, en la comuna de Estación Central. Había otro integrante de esta organización, de esta banda, que dispone, ¿cierto?, de un departamento y saca a 3 mujeres de dicho lugar, que supuestamente estaban los servicios de escort, ¿cierto?, y se las llevan a otro departamento de este mismo sujeto que se llama Marvin. Ahí ingresaron, ¿cierto?, en el 5.º piso a la mujer, ya la niña de 4 años. Uno de ellos, el pequeño, le dice al moreno de que cargara a la niña y como que él era mi pareja. Nunca solté a mi hija y nunca se la di. La jalé fuerte. Uno de ellos me dijo que avanzara rápido y abracé a mi hija para que no me la quitaran. Y él me decía que actuara con normalidad, pero el pequeño nunca me quitaba la mirada de encima para que no hiciera ningún gesto. Aquí los extorsionadores cometen el primer error que más tarde le permitirá a la policía identificar el lugar de cautiverio. Conectan la tablet de la niña a internet para mantenerla tranquila. Cuando me llevan al departamento me sentí abusada. Sentí que uno de ellos intentó propasarse conmigo y él estaba drogado y entonces yo traté de mantener la calma para que él se calmara. Me acarició las manos, me decía que me acostara allí. Yo le decía que no, porque no quiero, estoy mal. Permanece por cerca de 12 horas en ese lugar para vaciar en ese periodo, en ese tiempo, proceden a vaciar las cuentas bancarias de la mujer secuestrada. Los secuestradores sabían que la mujer tenía acceso a las cuentas de la empresa familiar y mientras esperan el dinero exigido al esposo por el rescate, la obligan a transferir. Efectúan 2 transferencias de 5 millones de pesos cada una. A una ciudadana venezolana, Adriana Aldana, y a otra de nombre Mayer. 5 millones a cada una. Ambas venezolanas. Ambas venezolanas. El muchacho que entró con el inhibidor de señal, que era el que más estaba tranquilo y de hecho los calmaba a ellos. Él hablaba conmigo y me decía que iba a tratar de negociar, que se va a tratar que se consiguieran 60 millones y no los 100 millones que estamos pidiendo. Yo trataba de ser accesible para ellos, tratando de sí o sí no se preocuparan. Él era el más tranquilo y con el apuro de las transferencias y el que fue el que llamó a las mujeres a las cuales se le iban a transferir. Ambos giros bancarios efectuados a esa hora a personas desconocidas llaman la atención de la ejecutiva del banco. Como medida de protección decide bloquear esa tercera transferencia y no se puede realizar. En ese momento los sujetos, como ya no tienen nada más que sacar, lo que hacen es darle instrucciones a Marvin Mosquera, que es un sujeto que está detenido acá en Chile por el secuestro, que se lleve el auto de las víctimas hasta un lavadero de autos donde el vehículo es limpiado por dentro y por fuera, por lo cual no dejaron rastro alguno que se pudiera ser útil para ser levantado, y posteriormente es abandonado, ¿cierto?, en otra comuna. Quilicura. Quilicura, sí.
y yo estaba tratando de hacer las transferencias. El banco me había llamado. Entra el gordito súper alterado y dice: tu esposo acaba de poner la denuncia y se nota que no las quiere porque se lo dijimos, que él iba a ser responsable de lo que le pasara a ustedes y firmó la sentencia de muerte de ustedes dos. El corazón se me iba a salir. Ella pide desesperadamente comunicarse con su esposo, pero los secuestradores no hacen nada sin antes consultar por teléfono al cerebro delictual, que da siempre la orden final. El muchacho se pone agresivo y dice: yo he sido muy pacífico con ustedes. Esto que hacen me descontrola y yo, ¡ay Dios mío! El bajito dice: teníamos que sacarlas de aquí porque ya saben y van a empezar a buscarlas. Y en eso llaman al jefe que quiere subir. Yo me asusté porque dije: no sé qué harán estas personas. Yo estaba pensando, no sé, ¿para dónde me van a llevar? Los extorsionadores sacan a la mujer y su hija del lugar del cautiverio. Wacris Cabarcas, utilizando un vehículo blanco de Marvin, sube a la mujer y a su hija de 4 años. Cuando me llevan en el auto me iban diciendo que no va a ser hoy, no va a ser mañana, puede ser una semana, un mes, 2 meses, un año, pero si no buscas el dinero, nosotros vamos a ir otra vez por ustedes. Desde Estación Central se trasladan hasta esta apartada zona industrial en Quilicura. Ellos me dicen: te vamos a dejar en un sitio, que en el auto están las llaves. Tu auto está allá, como en una de esas calles, y ellos me dejan como en una cuadra y estaba el que quería como medio propasarse y se baja conmigo. Estaba drogado. Me dice que me baje y voltee, que viera para otro lado. Agarré a mi hija y la puse en mi pecho y yo le decía que no te muevas, quédate tranquilita, para abrazarla y darle la espalda a ellos y esperando lo peor. Hasta que después no había nadie por allí y me desplomé y me puse a llorar. Un año después, la Fiscalía trabaja incluso con el FBI para lograr la captura de una banda criminal que hoy se encuentra distribuida en distintos países. Huyeron de Chile pensando que al salir de nuestras fronteras podrían escapar, pero se equivocaron. Luego de revisar las cámaras y periciar todos los antecedentes de este violento secuestro extorsivo, la policía concurre hasta el departamento ubicado en Estación Central, utilizado como lugar de cautiverio. Se logra la detención de uno de los autores materiales, además de otras 2 personas pertenecientes a esta banda criminal por delitos de infracción a la ley de armas y también infracción a la ley de drogas. Y acá en Chile tenemos formalizado a uno por el secuestro, que se llama Marvin Mosquera. Y él está en prisión preventiva. ¿Sí? En los allanamientos hubo una de detenciones, pero no relacionadas con el secuestro, con sujetos con armas, ¿cierto? Con municiones. Que también actualmente están en prisión preventiva. Respecto de los formalizados presentes en Chile, ellos ya están con acusación y el juicio oral está fijado para el 29 de julio. Respecto del jefe operativo del secuestro, Wacris Cabarga, quien recibiría, como vimos, las órdenes desde el extranjero, se determina que entra y sale del país por un paso no habilitado. Sin embargo, eso no fue impedimento para que fuera detenido en Perú. Hemos capturado acá en Perú y ese es el trabajo que tenemos que llevar, ¿no? Coordinado. Nuestros delincuentes escapan a protegerse en países vecinos y ellos también ingresan al Perú e inmediatamente tenemos que tener una cooperación rápida, inmediata para darles un mensaje, ¿no? La delincuencia tiene fecha de caducidad y sí o sí tenemos que terminarla, ¿no? La transnacionalidad es lo que usted acaba de describir, es decir, bandas que operan y toman decisiones en un lugar, ¿no? Y que esas acciones se ejecutan en un país diferente. Imagínense si nos quedáramos solo con las personas que participaron en la extorsión en Chile. El sujeto más relevante o que tuvo una intervención directa estaba en este momento en nuestro país. Y para eso entonces necesitamos buenos vínculos de cooperación con las fiscalías extranjeras. Wacris Cabarga hoy se encuentra tras las rejas a la espera de ser extraditado a Chile para enfrentar a la justicia. Y no es el único. También sus 2 compatriotas que recibieron los 10 millones de pesos en sus cuentas tras el secuestro.
Nosotros en esta causa, como nos dimos cuenta que se habían dado la fuga hacia el extranjero, tramitamos notificaciones rojas para todos los sujetos. Le pasó a Adrián Albona cuando pasa de Venezuela a Colombia y a nosotros nos avisa. Tuvimos que rápidamente generar la solicitud de formalización en ausencia y tramitación de la extradición. Se encuentra detenido en Colombia. Está detenido en Colombia. Uno a uno han ido cayendo en manos de la justicia sin importar dónde se encuentren. Un departamento especial de migraciones ubica a Mayerlin Herrera Rodríguez, ¿cierto?, en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Con ese aviso y con un oficio ya de Interpol, nuevamente hacemos la formalización en ausencia, pedimos la extradición y fue decretada tanto en el juzgado de garantía de Peumo como en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se decreta esta tercera extradición en que se le pide al Estado, en este caso de Estados Unidos, ¿cierto?, que nos envíe. Ella todavía no está detenida, al menos hasta este momento. Esperemos que en las próximas horas ya la detengan. La transnacionalización del delito con el crimen organizado que vemos hoy en diversas dimensiones. El crimen organizado funciona igual que una empresa legítima transnacional, ¿cierto? Yo tengo un holding grande transnacional, bueno, tengo que tener encargados de zona en sus diferentes países o incluso hasta por lugar, ¿cierto? Comenzaron fuera, ¿cierto?, de Venezuela, en Ecuador, luego siguieron en el Perú muy fuerte, muy fuerte, y luego siguieron en Chile. Usted tiene toda la razón, siempre hay que estar mirando lo que está ocurriendo con nuestros vecinos, con estas organizaciones transnacionales, porque los delitos los van cometiendo y van llegando acá, esas formas de comisión. Nosotros lo que conseguimos es evitar la impunidad de estos delitos transnacionales, porque las fronteras no son un límite ahora. Si todos estamos cohesionados, no solamente hablo de fiscales, hablo de todas las autoridades en los diferentes aspectos, como la policía, nuestros fiscales, nuestros jueces. Entonces compartimos esa visión de lucha contra la criminalidad, lo vamos a lograr de manera conjunta. Pero todo esto no hubiese sido posible sin la valentía de las víctimas que se atrevieron a denunciar. Nos permite identificar dónde están ocurriendo los problemas, a las policías les permiten realizar planes de prevención y a nosotros nos permite hacer análisis criminal que hacemos y a partir del análisis criminal poder entonces levantar antecedentes que nos conduzcan a investigaciones productivas o efectivas respecto de bandas. Esa información la ocupamos y es útil. Sobrevivir para contarlo. Como vimos aquí, no es el final de la historia, porque hoy no importa que los delincuentes huyan fuera del país para intentar evadir su responsabilidad y se escondan en el extranjero. Porque si existe coordinación entre las autoridades, la justicia puede tardar, pero finalmente los alcanza.